Bien, vamos a comenzar un nuevo ciclo sobre el tema de reforma laboral, que nos parece un muy buen tema para poner en discusión muchas de las cosas que están sucediendo en nuestro país con nuestro pueblo. La reforma laboral que está implementando o está intentando implementar el gobierno ha formado parte de uno de los puntos en el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que una reforma que se supone que tiene que ver para el bien del país es parte de un acuerdo internacional justamente con una potencia como Estados Unidos? Y esto es un primer indicio que nos puede dar que está detrás de esta reforma laboral, pero en primer lugar queremos escuchar lo que está diciendo el gobierno, qué fundamentos da el gobierno para esta reforma, para justamente poder tener elementos para discutir con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, en relación a una postura que dista mucho de ser en beneficio nuestro. Así que vamos a escuchar primero a Milei y luego vamos a ir profundizando más sobre cuál sería nuestra mirada con respecto a la clase trabajadora. Así que ahí vamos. El sector de servicios se va a expandir mucho y el sector de servicios es el que es más intensivo en trabajo y va a permitir esto pagar salarios muchísimos más altos. Entonces la gente va a poder no solo conseguir trabajo, sino que además esos trabajos van a estar muchísimo mejor remunerados. Consecuentemente es una ley muy importante hacia adelante, pero también para corregir el problema que tenemos. O sea, cualquier persona que mire los números del mercado laboral y vea que el 50% está en la informalidad, claramente no puede venir a decir que se pierden derechos. Primero porque todos los que tienen derechos adquiridos tienen la potestad de poder seguir bajo el contrato que tienen actualmente, con lo cual nadie de los insiders pierden derechos. Y los que están en el mercado informal no tienen ningún derecho, con lo cual sí van a tener derechos. Por lo tanto, no hay que dejarse psicopatear por estos mentirosos estafadores que lo único que quieren es asegurar sus negocios personales a costa del empleo y del hambre de los argentinos de bien. Bueno, como ven, Milei asienta la reforma laboral básicamente en dos cuestiones que nos parece muy importante remarcar. Una, que habla de la expansión de los servicios, ¿no? De una economía basada en los servicios, pero no en la producción. Y este es un tema que tenemos que tener muy en cuenta en relación a las políticas que está llevando adelante este gobierno. Y el segundo punto, que plantea que es una reforma que es para la clase trabajadora no registrada, ¿no? Aquella que se considera de algún modo sin derechos, sin esa cobertura mínima que implica tener un sueldo a fin de mes, una cobertura de obra social, vacaciones pagas o un salario complementario, ¿no? Que se llama el aguinaldo. Estas cuestiones que han dejado de ser un derecho para millones de personas en Argentina, bueno, es donde la lógica de la reforma se asienta. Por eso es tan importante poder tener elementos para poder discutirlas, porque efectivamente esta gran cantidad de compañeros y compañeras que están fuera del sistema de registración caen en la falsa cuestión de que, bueno, es preferible resignar derechos con tal de que algo de registración exista, ¿no? Así que, nada, nos parece que es un buen punto para comenzar a discutir este tema. Y vamos a comenzar haciéndolo discutiendo qué concepto tenemos nosotros y nosotras de clase trabajadora en Convocatoria Hacemos Independencia. Y para eso lo traemos a Iñaki Gil de San Vicente. Iñaki había hecho una serie de charlas sobre los desafíos de la clase trabajadora. Tomamos dos pasajes nada más
que después lo vamos a trabajar entre todos y todas si a alguno le resulta un poco difícil en alguna terminología, pero nos parece muy importante. Es un tema central que consideramos nosotros y nosotras como clase trabajadora, por esto que hace justamente el gobierno de plantear como una clase trabajadora que es privilegiada y otra que, nada, que está ahí sin ningún tipo de consideración. Así que ahí vamos. Ojalá, ¿no? Bien, ¿quiénes constituyen esa clase trabajadora y viceversa? Viceversa, siempre viceversa, ¿eh? ¿Quiénes constituyen esa clase burguesa? Es que no podemos definir qué es un trabajador sin definir qué es un burgués. Un trabajador es aquel que vende su fuerza de trabajo directa o indirectamente y que vive de venderla directamente, o que haya otra persona también que por venderla directamente me permita que yo, en base a solidaridad, ayuda, porque es de la familia, porque me presta dinero, o a porque hemos luchado y el Estado no ha tenido más remedio que reconocer una pequeñísima ayuda, etcétera, etcétera, es aquella persona que no tiene propiedades, que no tiene, luego iremos viendo esto cuando veamos las composiciones de la clase trabajadora y de la clase burguesa, que no tiene propiedades para vivir, no es rentista tampoco, etcétera, que solamente puede vivir si vende su fuerza de trabajo. Si no vende su fuerza de trabajo y cuando se agota el ahorro suyo o se agota el ahorro de su familia o no busca una explotación informal o no, ¿cómo podrá vivir? Pues de la caridad, o cómo podrá vivir en chabolas, cómo podrá vivir del salario indirecto, de la ayuda familiar, etcétera. Esa es la persona trabajadora. Independientemente de cómo le venga el dinero que le permite sobrevivir, que le puede venir, como he dicho, de un salario directo, de un salario indirecto, de un salario diferido, de un salario pospuesto, son nombres diferentes, o de un trabajo informal, o de una sobreexplotación informal, o incluso a otra escala, y lo tocaremos luego, a otra escala ya de la autoexplotación. Familias trabajadoras que se han visto en la calle, el mito burgués del emprendedor, que no explotan a nadie, se explotan a ellos mismos, que han creado un bar o con los ahorros o con la deuda que han conseguido, han cogido un camión, han comprado un camión para hacer transporte, o han creado un pequeño kiosco en un barrio obrero para vender panecitos que hacen. Eso siempre ha existido en el capitalismo, lo iremos viendo, ha existido con los altibajos de las crisis y de las luchas de clases dentro del capitalismo, ¿no? Ese es el componente máximo. Ese componente actualmente en el mundo viene a ser con mucho, aproximadamente el 80 al 80 y tantos % de la población mundial actual en el mundo, ¿eh? Es una masa inmensa, aunque sean campesinos, sean trabajadores asalariados, sean trabajadores informales, sean campesinos en los medios urbanos que sobreviven en redes de autoayuda, sean cooperativas de distribución y consumo con criterios socialistas y con apoyo socialista y con impulso socialista, etcétera, no cooperativas burguesas, en modo alguno cooperativas burguesas, sean lo que sean. En términos escuetos, en términos lo que antes he comentado, por utilizar una definición, en términos esenciales o en términos genético-estructurales, ¿qué quiere decir eso? Lo que va al corazón del sistema capitalista, a la definición del sistema capitalista en la estructura del sistema capitalista. La clase trabajadora es esa, la clase trabajadora que no tiene para comer, ni para dormir, ni para calentarse, excepto si vende su fuerza de trabajo o si vende la fuerza de trabajo de su familia o de su compañera, o etcétera, etcétera. En todo ese esquema que muchas veces multiplica las explotaciones, como el caso de la mujer trabajadora, ¿no? Y el grueso de ese trabajo, de esa clase de trabajadora, es la mujer trabajadora. Eso está siempre admitido. Lo que pasa es que el hundimiento, el descrédito o la euforia desde los años 70 a esta parte de todo el mito postmoderno, de todo el postmarxismo, de todo el postestructuralismo, de todas las corrientes ahora de la diferencia, etcétera, etcétera, todo eso lo están barriendo. No, la realidad es esa. La realidad es esa. Automáticamente, ¿quién es la clase burguesa? Pues la que vive precisamente de la explotación de esa clase trabajadora. Aunque esa explotación
aunque esa explotación sea a escala pequeña, aunque sea un solo trabajador, por ejemplo, un bar, una persona que tiene 2 o 3 taxis, una persona que tiene, o una familia que tiene 1 o 2 camiones, pero que tiene 1 o 2 trabajadores, ¿no? Una burguesía pequeña, ¿no? Que tienen 5, las pequeñas empresas, como se dice en el Estado español, las pymes, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, que en muchos países capitalistas son la mayoría. En muchos países capitalistas son las mayorías. La mayoría, esto crea luego problemas de dependencia política, etcétera, etcétera, y el fascismo, como veremos en la segunda parte de la charla, el fascismo tiene aquí un caldo de cultivo, ¿no? Pero burgués, empresario, es todo aquel, aunque tenga un trabajador, todo aquel que depende de la explotación de ese trabajador, aparte de la suya propia, cuidado. Aparte de su trabajo, que no se explota a sí mismo, aparte de su trabajo. Depende en cierta forma de uno, si tiene 2 o si tiene 3 o si tiene 40.000 trabajadores. Porque tiene un Estado, unas leyes, una tradición, una ideología, una cultura de la obediencia y unas fuerzas represivas, etcétera, etcétera, que le protegen, le apoyan y le protegen frente a ese trabajador o frente a esa trabajadora. Incluso aunque sea la mafia que se mueve en el mercado informal, en la producción informal, incluso en esas mafias. Porque la estructura legal del sistema capitalista está hecha de tal forma que el que tiene, incluso dentro de esas mafias, tiene un recurso económico almacenado, metido en un banquito, metido debajo de un ladrillo, etcétera, etcétera, puede dejar ese negocio informal abandonado y pasarse a otro. Pero aquel trabajador migrante o trabajadora migrante tiene que aguantar todo porque literalmente no tiene nada. Y si es trabajadora tiene que aguantar acoso sexual, de todo. Si es trabajador tiene que aguantar la chulería, la prepotencia y verse en la calle en todo momento. Trabajador, por tanto, trabajadora, por tanto, es una cosa que cuando hablamos de precariado, es cualquier trabajador, aunque tenga un contrato fijo de por vida, aparentemente de por vida, es un precario. Hay un texto de Engels de 1845, el de la situación de la clase obrera en Inglaterra, que tiene varias partes, pero sobre todo tiene un capítulo que es de una actualidad impresionante, cuando explica que independientemente de las facciones trabajadoras, todo trabajador es precario porque en el momento en que el capitalismo se vaya a pique, o la empresa que le está explotando es comprada por otra empresa, o esa empresa se marcha a otro país, un trabajador ya puede tener toda la seguridad que quiera en un contrato, etcétera, que tarde o temprano se ve en la puñetera calle. Tarde o temprano se ve sin capacidad de nada, porque no ha tenido tiempo a convertirse en un pequeño burgués. Entonces se le puede agotar el salario, se le agotará el salario, se le agotarán los ahorros, tendrá que vender la casa. Hay una película, bueno, hubo una película en los años 90 cuando empezaba a irrumpir ya totalmente en Europa la política monetarista o neoliberal, como queramos llamarla, basada en un hecho verídico, firmada por antiguos militantes del Partido Comunista que había desaparecido justo en ese momento, por un giro espectacular al reformismo, basado en un hecho real. Una familia de 2 técnicos, y luego volveremos sobre este ejemplo, sobre otros, 2 técnicos de lo que ahora se llama la infoproducción, ¿no? Entonces empezaba a ser pues toda la propaganda informática, todos los ordenadores, todas las cosas que empezaban a ser cuando impactaba todo esto a mediados de los años 90, ¿no? Vivían de puñetera madre, vivían muy bien. ¿Qué vino? Vino en la lógica capitalista. Esta empresa fue comprada por otra empresa más grande norteamericana. Esa empresa más grande introdujo un invento japonés que se llamaba la informática. La informática que hizo racionalizó totalmente el funcionamiento. Hay ejemplos, 20.000 ejemplos, y empezó a expulsar gente porque las máquinas ocupaban todo, hacían todo, ¿no? Y el marido fue expulsado a la calle. Vendieron una casa, vendieron el yate, un yatecito, vendieron los coches, echaron de eso a las trabajadoras, eso. Al final se divorciaron. Él se quedó en la calle. Eso es un hecho verídico. Él se quedó en la calle. Sí. Y cuando estaba en un sitio de asistencia social de gente creada por el Partido Comunista, entraron los fachas y quemaron aquel sitio. Y otra persona que estaba viviendo con que estaba durmiendo allí, una mujer, no fue quemada de milagro.
salieron de la calle y encontraron un cartel de una organización comunista de extrema izquierda e inmediatamente se afiliaron. Otros se afiliarían al fascismo. Estos se afiliaron a esta organización. Habían vivido muy bien, se pensaban que eran burgueses. Vino la transformación interna del capitalismo, la famosa ley de perecuación de capitales que explica por qué los capitales van a uno, o lo que se llama la ley de deslocalización o concentración y centralización, etcétera, etcétera. Y en cuestión de 1 año y medio se quedaron literalmente en la nada. Eso hay así a montones. Eso es clase trabajadora, aunque políticamente, como veamos luego, no se creen que son clase trabajadora hasta que la realidad viene. ¿Por qué? Porque son precarios. Porque son precarios. Es que tengo aquí un sistema que me corta, para ahorrar se me corta. Porque son precarios, aunque tengan un salario que piensen que nunca van a ser el mito de las clases medias que luego veremos, ¿no? Eso está cogido, es más, se hizo un libro y se hicieron una serie en los años 90, unas reflexiones radicales sobre todo eso, ¿no? Bien, la clase trabajadora, estricto sensu, es eso, es la precariedad existencial, porque no se tiene propiedad privada. Incluso burgueses, aunque tengan propiedad privada, pueden ser expulsados. Pueden convertirse en grandes burgueses a burgueses pequeños. Y burgueses pequeños pueden ser proletarizados, como eran proletarizados los artesanos del final de la Edad Media y comienzos del capitalismo, etcétera, etcétera. Por tanto, cuando hablemos de precariado, cuando hablemos de la estructura de qué es ser clase trabajadora y qué es clase burguesa en esa unidad de contrarios y la función del Estado, etcétera, etcétera, las fuerzas represivas, el fascismo, en el caso concreto ese de Italia, etcétera, etcétera, cuando hablemos de todo eso hay que partir de un hecho objetivo, ya teorizado en 1845 y antes, porque el socialismo utópico y el comunismo utópico y el anarquismo ya lo tenían muy claro, ¿no? De todo eso. Y antes, que independientemente del salario que tengas, independientemente de los ahorros que tengas, independientemente de eso, si se te acaba la explotación que tienes, tarde o temprano te vas a encontrar en la precariedad absoluta. Y eso es vital. Es que no se puede entender las clases sociales si no se entiende a la vez que hay una unidad de clase, ¿no? Esa unidad de clase es que no se puede hablar de obrero si no se habla de patrón, que no se puede hablar de mujer explotada trabajadora si no se habla de patrón obrero masculino explotador, que no se puede hablar de trabajadora negra o sudamericana o argentina en Estados Unidos si no se habla de un patrón, de un Estado, de una judicatura blanca, racista, violadora, patriarcal, etcétera, en Estados Unidos y en cualquier parte, ¿no? Que siempre tenemos que tener en cuenta lo que insistimos la otra vez, esa unidad y lucha de contrarios, que sin embargo se olvida determinantemente y voluntariamente silenciada por el reformismo, ¿no? Y aquí ya tenemos el primer ejemplo concreto práctico de cómo tenemos que luchar frente a los movimientos de las fuerzas burguesas y las fuerzas reformistas que con la amenaza de que está subiendo la extrema derecha, sin embargo, ocultan el punto crítico. Punto crítico que el enemigo, aparentemente, y no negamos su trascendencia, es la extrema derecha, es mila y eso es incuestionable, pero el enemigo es el capital en su conjunto. El enemigo no solamente es el Fondo Monetario Internacional, que desde el año 2000, 2018-2019 se había volcado a meter la milla y en televisión una cantidad impresionante. No, esa es una parte del enemigo. Y ahora vamos a tocar realmente cuál es el enemigo en la lucha cotidiana real. ¿Por qué? Porque el capital nos hace creer que o aceptamos su democracia o aceptamos una dictadura abstracta. En esa dictadura abstracta, en este caso el mensaje de Milei, el mensaje de Kachenar en Chile o el mensaje ahora en estos momentos, por ejemplo, el auge de un nuevo partido de extrema derecha en Perú, o el auge de Bolsonaro en su tiempo, o la reorganización de las fuerzas golpistas que se está produciendo en Bolsonaro, o la recomposición de la extrema derecha más allá de Uribe en Colombia, o la situación de Uruguay que hemos puesto, o la situación de cómo la extrema derecha en México se está reorganizando para apartar al ANLO del gobierno, etcétera. Todo esto, que ya lo hemos visto como la alternativa de o me votas a mí o viene el ogro,
Todo esto está potenciado desde una perspectiva mucho más profunda. ¿Y cuál es esa perspectiva? Que el reformismo, la socialdemocracia, los sectores de Podemos que tantos años han deambulado por toda nuestra América como han querido, siendo recibidos con charangas a bombo y platillo, con orquestas, etcétera, etcétera, precisamente lo que han intentado ha sido impedir que cada vez que hablemos de la mínima lucha obrera tenemos que decir inmediatamente la responsabilidad de la represión que el patrón de esa empresa hacía, o la responsabilidad que el marido, aunque votara a Boric en Chile, por ejemplo, era una estructura, un marido trabajador en una estructura de dominación, ¿no? Entonces, este es el primer punto que tenemos que tocar. Si Milei ha ganado, si está ganando en otros sitios, en Bélgica, por poner un caso, si la extrema derecha se está envalentonando en Irlanda, por poner otro caso, aparte de lo que hemos tocado, sobre todo y fundamentalmente es porque se ha hecho creer a la clase trabajadora que aparte de esa situación no había un enemigo más dañino, más peligroso. ¿Y cuál es ese enemigo? Precisamente es el de romper el método de pensamiento que nos lleva y la práctica que nos lleva a enfrentarnos al enemigo crucial. El enemigo crucial no es otro que la explotación. Y la explotación adquiere muchas formas. Y si la explotación lo centramos en una sola forma, en el fascismo, en Milei, etcétera, estamos olvidando que Massa hubiera hecho lo mismo. Estamos olvidando que después de haber ganado Pedro Sánchez en el Estado español, al día siguiente, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central, el gran capital europeo, el gran capital norteamericano, estaba diciendo que al Estado español, a Italia y al Estado francés y a Europa entera había que apretarse el cinturón porque han esperado a que gane formalmente la socialdemocracia, porque han esperado, y eso lo hacen en muchos sitios precisamente para hacernos caer en la trampa. Han roto la separación, la unidad de contrarios entre el trabajador y el empresario, la unidad de contrarios entre el inmigrante, la inmigrante, luego tocaremos el problema de la mujer, entre la inmigrante y el empresario y el Estado patriarcal. Han roto todo eso, han roto la función clave, como iremos viendo, que ha tenido siempre la Iglesia en estas cuestiones, o la Iglesia o las sectas protestantes pagadas por la CIA norteamericana y por el Pentágono, y nos han presentado un único enemigo. Desgraciadamente ese único enemigo es muy potente, pero verdaderamente ese único enemigo responde a un enemigo mucho más profundo, que es al que tenemos que combatir en la realidad. Y ese enemigo es el patrón, el que tenemos todos los días. Ese enemigo es el policía, al que tenemos que aguantar todos los días. Es el marido, es el hermano. Ese enemigo a otra escala puede ser otra persona. Entonces, ¿esto de dónde viene? Esto viene precisamente ofuscarnos. No digo que no haya que determinar la lucha contra él, que también, pero ofuscarnos exclusivamente en una parte, olvidando que la estructura interna está hecha para que, la realidad está hecha para que no sepamos que el enemigo es inmediatamente eso y el Estado. Ahí está, y el capital, la sociedad burguesa en su conjunto, esa es una de las causas fundamentales que hace que en un momento concreto Milei o Katz o cualquiera, o Castillo, no, perdón, o la que está Boluarte en estos momentos en Perú, o en cualquier sitio aparezca realmente como una persona que, bueno, que no es tan malo, que si es malo le podemos torear. No, 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 no. No le toreamos porque el enemigo está detrás. Y si nuestro método de lucha no vamos directamente contra el que nos está machacando día a día, no luchamos día a día, y luego volveremos a tocar el problema del deseo, etcétera. No luchamos día a día contra las subidas de los autobuses, la subida del pan, contra la utilización de los teléfonos, contra la utilización de las redes sociales, contra la pornografía en las redes sociales, contra un montón de cosas que día a día están haciendo. No entenderemos por qué una parte de la juventud obrera totalmente apolitizada por responsabilidad nuestra está votando a lo que está votando, o simplemente pasa olímpicamente. Este es el primer punto que tocamos la vez pasada y que aquí otra vez tenemos que coger como primer punto. Tenemos que identificar al enemigo antagónico, decisivo y fundamental, al enemigo central, y luego ver las formas que ese enemigo tiene. Y una de sus formas es Milei. Pero hay formas infinitamente peores que pasan invisibilizadas. Y no las vemos porque nos han metido una forma, y el reformismo es responsable, nos ha metido una forma de interpretar la realidad que hace que solamente veamos la parte más superficial y no veamos el todo. Y por eso cuando nosotros decimos, oye, cuidado, hay que luchar contra Milei, pero sobre todo hay que luchar contra el capital, y por tanto yo no le voto a Milei.
reservo mis fuerzas, planteo mis fuerzas, advierto, mi lucha va a ser de largo alcance y empiezo a organizar comités, empiezo a organizar asambleas de trabajadores, asambleas de mujeres trabajadoras, asambleas de jóvenes, empiezo a organizar una lucha práctica para la utilización socialista de los medios de comunicación, empiezo a luchar y a organizar una lucha para utilización socialista de las redes sociales, etcétera, etcétera, y teorizo y debato y todo eso en la práctica, y demuestro en la práctica que hay mecanismos e instrumentos como este programa de hacer esos debates y esas cuestiones. Y demuestro en la práctica que quiero hacer, por ejemplo, escuelas juveniles para impedir que la juventud primero sea política y luego sea politizada en lo que dice el capitalismo, una parte de la cual es la politización de Milley, etcétera, etcétera, ¿no? Pero este es el punto central. Si nos equivocamos, si nos dejamos llevar por una parte pequeñita, nunca vamos a llegar al objetivo central. El objetivo central es, ¿cuál es? Tomar el poder. No hay otro objetivo. Ese es el punto crítico. El punto crítico. Y para el punto crítico tenemos que orientar bastante bien las fuerzas, ¿no? Empezábamos por ahí la intervención de la vez pasada. Y ahora los resultados que hemos tocado tan rápidamente hacen eso. Mucha gente se ha nubilado, se ha dejado llevar, ha perdido la conciencia de lo que estaba en juego, ha perdido la perspectiva y sobre todo después de ese golpe inmediatamente se ha quedado en blanco. ¿Por qué? Se ha quedado en blanco porque ha visto solamente una parte, insisto en esto, no ha visto la totalidad del problema. Viendo la totalidad del problema lo tenemos muy claro. Milley pasará, lo derrotaremos, pero el enemigo va a continuar. Y por tanto, para luchar contra este enemigo, tenemos que saber que la lucha contra Milley, contra Katz, o contra cualquiera, contra Le Pen en el Estado francés, o contra Vox, o contra... Eso es una parte de la lucha contra la socialdemocracia, una parte de la lucha contra Boric en Chile, contra Massa si hubiera triunfado en Argentina, etcétera. Es una parte de esa lucha. Porque lo prioritario es el enfrentamiento estratégico. Eso es lo prioritario. Yo creo que los resultados han sido muy claros en este sentido. Bueno, con este material vamos a la discusión entre todos y todas, que es la parte más rica de la formación, y avisando de que estamos viendo justamente de que uno de los encuentros esté Iñaki, para poder también tener una mirada desde el punto de vista internacional en relación a los cambios y las transformaciones en el trabajo y estas reformas que no somos el único país donde se están promoviendo, sino que también esto ha sido parte en Europa, en otros lugares, porque justamente tiene que ver con el sistema capitalista, no con una cuestión de solo Milei en Argentina en relación a su amigo Trump, ¿no? Entonces parece que justamente Iñaki, cuando hace todo este desarrollo, lo coloca en el lugar que lo tiene que colocar, y nosotros y nosotras tenemos que hacer ese ejercicio para nuestro país y además para poder explicar y trabajar con nuestros compañeros y compañeras el carácter que tiene esta reforma, que es una de las caras de la que se muestra justamente el sistema de explotación al que nos encontramos sometidos.